Es increíble cómo a veces damos por sentado el mundo físico que nos rodea. Totalmente. O sea, pensamos en el flujo del agua en un río, la gravedad que mantiene una estructura en pie o la forma en que se mueven las cosas. Y pocas veces nos detenemos a reflexionar que todo eso puede ser descrito perfectamente con papel y lápiz. Y con una precisión asombrosa, fíjate. Exacto. Así que damos la bienvenida a nuestra audiencia a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos un documento que es, pues, una especie de mapa del tesoro académico. Me gusta esa analogía. Y el tesoro de hoy es el documento de información general para la unidad didáctica Cálculo de varias variables 2. Un nombre que de entrada impone respeto. Sí, bastante. Es una materia que se imparte en el cuarto semestre, específicamente en el bloque 2, de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Abierta y a Distancia de México, la UNAD. Y para quienes nos escuchan, el objetivo de nuestro análisis de hoy no es abrumar con ecuaciones o despejes en un pizarrón imaginario. La misión es desempacar cómo este plan de estudios construye paso a paso la mente de un matemático. Ajá. Alguien que sea verdaderamente capaz de resolver problemas complejos del mundo real. A ver, vamos a desempacar esto, porque el contexto importa muchísimo. Claro. Y para dar ese contexto, hay que entender que esta materia no está flotando en el vacío. Según el propio documento, esto es una culminación. Como el jefe final de un videojuego. Algo así. Quien llega a este punto ya cursó cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales y, obviamente, cálculo de varias variables 1. Sí. Es el momento exacto en que todas las piezas del rompecabezas matemáticos se unen para formar una imagen completa. Y esa imagen empieza a tomar forma tridimensional en la unidad 1. El temario la titula Integrales múltiples. Así es. Y al leerlo, me sorprendió mucho ver nombres históricos que resaltan ahí. Menciona el principio de Cavalieri y el teorema de Fubini. Da como un sentido de reverencia histórica. Es que son fundamentales. Y para responder a la pregunta de qué significa todo esto en la práctica, pues las integrales dobles y triples no son solo números abstractos en una hoja. Claro. Son las herramientas literales para calcular áreas, para encontrar los volúmenes de regiones en el espacio y para determinar centros de masa. Que es indispensable si quieres, digamos, equilibrar una pieza mecánica o entender la densidad de un objeto que no es uniforme. Exactamente. Pero hacer eso con matemáticas tradicionales puede ser una pesadilla. Y ahí es donde el documento introduce un detalle que me pareció fascinante. El cambio de coordenadas. Habla de pasar a coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Sí, y para visualizarlo, cambiar de coordenadas es como ponerse unos lentes diferentes. Ajá. Imagina que estás viendo un problema geométrico súper complejo, como la forma de una galaxia o el flujo del viento alrededor de una turbina. Tratar de medir eso con una regla recta, con coordenadas cartesianas, X, Y, Z, sería imposible. Un laberinto algebraico. Pero si te pones los lentes de las coordenadas esféricas, de repente, ese mismo problema complejo se ve de la forma más sencilla posible. La geometría fluye con las matemáticas en lugar de pelear contra ellas. Y es un cambio de paradigma para el estudiante. Pero, fíjate, noté un cambio de tono brutal al pasar a la unidad 2. Dejamos atrás los volúmenes estáticos. Sí, ahí la cosa se pone dinámica. Exacto. El vocabulario cambia a cosas que suenan a física pura. Trabajo, flujo, circulación y momentos de inercia. Es el salto del que hablábamos. Aquí el documento hace una distinción importantísima entre la integral de línea de un campo escalar y la de un campo vectorial. Que suena muy técnico, pero ¿cómo lo visualizamos? Un campo escalar te da un valor en cada punto del espacio, como la temperatura en una habitación. Ok. Pero un campo vectorial te da una magnitud y una dirección, como el viento. No solo importa qué tan fuerte sopla, sino hacia dónde. Y el temario subraya mucho la longitud de arco y algo llamado independencia de trayectorias. Lo cual es clave para entender el movimiento real a través del espacio. Y esto es vital conectarlo con la gente que nos acompaña hoy, porque aunque suene a jerga súper especializada, estos cálculos son los que permiten parametrizar áreas y entender cómo las fuerzas actúan sobre las superficies en la vida cotidiana. Desde cómo vuela un avión hasta cómo circula el agua en las tuberías de una ciudad. Totalmente.
Y toda esta preparación dinámica nos lleva directo a la unidad 3, que francamente es el clímax del temario. Las joyas de la corona. Sin duda. Llegar a esta parte del documento da mucha emoción, porque agrupa a los tres grandes, el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss, que también le dicen de la divergencia. Lo fascinante aquí es que el documento no los presenta como fórmulas aisladas. Explica que estos teoremas son en esencia generalizaciones del teorema fundamental del cálculo, pero llevadas a más dimensiones. Es como si la regla básica que aprendes en la preparatoria evolucionara para abarcar todo el universo físico. Literalmente. Y, operativamente, el temario describe estos teoremas como herramientas de conversión. Son como atajos mágicos para matemáticos, ¿no? Sí, podrías verlos así. Por ejemplo, el teorema de Green convierte una integral de línea, que es evaluar algo a lo largo de un borde, en una integral doble sobre toda la región plana que está dentro de ese borde. O sea, te ahorra el trabajo de medir todo el interior si solo mides la frontera. Exacto. Y Stokes hace lo mismo pero relacionando una integral de superficie con una curva cerrada en el espacio tridimensional. Hablamos de densidad de circulación, de cómo rotan las cosas. Y Gauss calcula el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada completa. Mide lo que entra y lo que sale de un volumen. Es pura magia matemática para simplificar dimensiones. Reduce el esfuerzo computacional y analítico de una manera elegante. Ahora, leyendo todo este nivel de abstracción matemática, yo esperaba que el resto del documento fuera igual de frío y calculador. Pero, cambiando de marcha, me llevé una sorpresa enorme al leer la sección de competencias transversales. Rompe por completo el estereotipo del matemático aislado en un pizarrón lleno de números. Totalmente. Exige cosas como comunicación en un segundo idioma, un compromiso formal con la preservación del medio ambiente, valoración por la diversidad y la multiculturalidad y responsabilidad social. Y es que profundizar en esto es vital hoy en día. ¿Por qué incluir medio ambiente en una clase de integrales múltiples? Porque según el texto, lo que se busca es la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas reales, además de fomentar el trabajo colaborativo. Claro, de nada sirve calcular un campo vectorial perfecto si no entiendes cómo afecta a la comunidad. Exacto. Las matemáticas son valiosas cuando se aplican para motivar y conducir hacia metas comunes. Si vas a modelar la dispersión de contaminantes en una ciudad, necesitas responsabilidad social para entender el impacto de esos datos. Y esa modernidad del perfil de egreso también se ve en la metodología de enseñanza. Sí, el documento fomenta un aprendizaje muy adaptado al mundo actual. Resaltan mucho el uso de herramientas tecnológicas. Hay una sugerencia bien específica de usar Wolfram Alpha para graficar funciones. Lo cual es un alivio, porque dibujar superficies tridimensionales a mano toma muchísimo tiempo y no siempre aporta al análisis analítico. Y también mencionan mucho el uso de foros. Sí, para obtener una diversidad de ejemplos, y apoyado siempre por lo que el texto llama la figura académica. El docente como un guía, no como alguien que solo dicta resultados. Y esto nos conecta con una de las partes más interesantes del diseño de este curso, la evaluación. La filosofía de la evaluación en este documento es un cambio de paradigma completo respecto a las calificaciones tradicionales. Ya no se trata de ese único examen final terrorífico diseñado para reprobar a la mitad del grupo. No, de hecho el texto cita la definición de los autores Díaz, Barriga y Hernández, y dicen que la evaluación busca reflexionar, emitir juicios de valor y optimizar el proceso. Es un enfoque sumamente formativo. Y los números exactos reflejan eso. El esquema es muy riguroso. 40% es evaluación formativa. Que se divide en 30% de actividades individuales o tareas continuas. Y 10% de actividades colaborativas en los foros que mencionábamos. Ajá, y el 60% restante es la evaluación sumativa. Que incluye 40% de evidencias de aprendizaje, 10% de una actividad complementaria y un 10% de actividad de reflexión. Y este 10% de la actividad de reflexión me entusiasma muchísimo. Es una rareza en ciencias exactas. ¿Por qué te entusiasma tanto? Porque el texto la define como un ejercicio de metacognición. Una palabra fuerte. Sí,
implica que el estudiante toma conciencia de su propio proceso de aprendizaje. Es aprender a aprender. Identificar dónde te trabaste, cómo lo resolviste y por qué ciertas herramientas matemáticas funcionaron mejor que otras. Es madurez intelectual pura. Y para sostener este nivel de exigencia, la bibliografía no se queda atrás. No para nada. Se apoyan en verdaderos titanes. Mencionan a Flickney, a Marsden, al clásico texto ruso de Piskunov y, por supuesto, a James Stewart. Son los pilares del cálculo a nivel mundial. Garantizan rigor analítico y una pedagogía muy probada. Pues, recapitulando el viaje que hemos hecho hoy, comenzamos calculando áreas bidimensionales, saltamos a volúmenes complejos usando diferentes lentes de coordenadas Navegamos a través de campos vectoriales en movimiento. y vimos teoremas que suenan a ciencia ficción, como Green, Stokes y Gauss, para terminar descubriendo que un verdadero matemático, según este plan de estudios, debe estar profundamente comprometido con su entorno sociocultural. Es un viaje fascinante. Y me deja pensando en algo, considerando el alcance de estos teoremas que discutimos. A ver, Si herramientas matemáticas que fueron creadas hace siglos, como el teorema de Gauss o el de Stokes, pueden describir hoy con tanta perfección fenómenos naturales complejísimos, como el flujo y la circulación en espacios multidimensionales, ajá, me pregunto, ¿son las matemáticas una invención humana creada simplemente para organizar nuestro pensamiento o son en realidad el código fuente, el lenguaje oculto en el que está escrito el universo mismo? una reflexión que definitivamente nos deja a todos con la mente dando vueltas. ¡Qué forma de cerrar! Y bueno, agradecemos profundamente la compañía en este análisis. Les recordamos siempre mantener vivo el asombro por el aprendizaje. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.